Estábamos a la semana pasada, estuve compartiendo las 2 últimas semanas acerca de un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Estábamos viendo, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué debemos asistir fielmente a la iglesia? ¿Por qué debemos asistir fielmente? ¿Por qué debemos ser constantes? ¿Por qué debemos ser unas personas que no debemos fallar, no debemos faltar el poder estar en la casa del Señor? El poder venir a la casa de Dios, el poder estar aquí. Y habíamos estado mirando la semana pasada precisamente de una de las razones que creo que son fundamentales que tú y yo podamos entender. Les había compartido de que una de las enfermedades una de las enfermedades modernas más fuertes que hay en nuestros días es la soledad. Ya hemos estado aprendiendo precisamente que a pesar, es paradójico, que a pesar de las diferentes cosas que se están dando a nuestro alrededor, como por ejemplo, más del 50% de la población del mundo están precisamente viviendo en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Es muy interesante, a pesar de que las ciudades están cada vez más conglomeradas con mucha gente, sin embargo encontramos mucha soledad. Quizás tú que vives aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, te das cuenta, vivimos rodeados de mucha gente, miles y millones de personas, pero sin embargo nos sentimos todavía solos. A veces estamos en las casas rentando un cuarto, de repente hay un cuarto en cada familia, o una familia en cada cuarto, mejor dicho, y sin embargo, a pesar de que estamos tan cerca unos de otros, pero nos sentimos tan solos. Estábamos viendo también acerca de cómo la tecnología ha avanzado, ¿no? Y miramos, por ejemplo, hoy día el internet, hoy día miramos las redes sociales como el Facebook, como el YouTube, como los textos, etcétera. Todas estas cosas que tienen que ver con la tecnología. Y nos dimos cuenta que el número uno, el medio número uno para comunicarnos, para conectarnos a nivel mundial es precisamente la tecnología. Pero a pesar de que la tecnología nos ha acercado como nunca antes, sin embargo, hoy día encontramos tremenda soledad en la gente. Tú de repente eres una persona que estás familiarizada con esto y precisamente tienes más amigos que nunca, que tienes más contactos que nunca, que realmente te informas de muchas cosas que antes no sabías y que parece como que el mundo se ha encogido y que tú estás cada vez más, más cerca de alguien y de su realidad, sin embargo, tienes una profunda soledad. Qué interesante, no importa si eres joven o si eres adulto. Me llamaba mucho la atención de estos estudios que se han hecho aquí en las universidades más famosas, que precisamente muestran que las personas adultas, la compañía número uno para las personas adultas es la televisión. Imagínense, no es una persona, no es un familiar, no es un amigo, sino su compañía, la persona que le acompaña, que está a su lado, realmente es la televisión. Y es curioso, porque aunque puedes estar hacinada, puedes tener mucha gente, puedes saber de mucha gente y puedes tener en cierta manera ciertas cosas que palían esta soledad, sin embargo, el Señor nos muestra que algo nos falta. Y déjame decirte, una de las razones principales por la cual tú tienes que venir a la iglesia no es por religión, no es por costumbre, no es por tradición, sino realmente para tener relaciones. Y habíamos dicho relación en primer lugar con Dios, pero también relación con la gente. Los mejores amigos deben estar en la iglesia, tus mejores amigos deben estar en la iglesia. Las personas realmente, déjame decirte, estoy seguro que si tú no eres una persona de iglesia, que tú no eres una persona que tienes relaciones profundas con la gente, vas a ser una persona que te vas a sentir sola. Vas a adolecer de la soledad en momentos constantemente que viene a tu vida. Déjame decirte, la solución para ello es que entiendas realmente por qué Dios ha creado la iglesia. Y es precisamente para que podamos relacionarnos. Así que les había dicho, no venga a la iglesia por una reunión. Si usted viene a la iglesia por una reunión, no está entendiendo realmente de lo que se trata. Venga por una relación. Relación con Dios, pero relación con la gente. Cuando tú tienes aquí amigos, cuando tú realmente puedes abrir tu corazón, contar tus problemas, puedes realmente tener confianza con alguien, cuando tú sabes que esa persona te va a escuchar, que esa persona te va a apoyar, déjame decirte, tú vas a dejar de sentirte solo.
Por eso que cuando vengas, no vengas y salgas, entres y salgas, entres y salgas. No vengas simplemente por un momento ahí o por costumbre o porque así se hace. No, ven precisamente para conocer a la gente, para que juntos podamos darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Dios es tan sabio, Dios es Dios es es un genio realmente. Yo me quedo perplejo cuando comienzo a descubrir más y más de estas verdades y dar cuenta que la iglesia, ¿por qué Dios la creó? Porque no es invento del hombre, sino es que Dios, que nació en el corazón de Dios. Y precisamente para esto, para que nosotros podamos tener unas relaciones profundas. Hoy día quiero usar un texto que está en el Antiguo Testamento para que podamos descubrir esta verdad que creo que es una verdad también central dentro de lo que es el venir a la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 8, del verso 1 al verso 13. Voy a leer varios versos. Primera de Reyes 8:13. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme. Si no tiene una Biblia, no se preocupe, puede escuchar atentamente, que voy a tratar de ser lo más claro posible para que entendamos esta preciosa palabra y aprendamos una verdad que creo que es fundamental. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en su casa. Es una verdad fundamental. Y con la ayuda del Señor y a través de este pasaje vamos a descubrir de las implicancias, de las enseñanzas, de la riqueza que tiene esto. Primera Reyes capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 13. Vamos a leerlo. Entonces Salomón era el tercer rey de Israel, un rey que recibió una sabiduría increíble y Dios lo bendijo grandemente. Este rey, dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer, escucha, el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Dios, cuando el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, después de casi 500 años, Dios lo libera para llevarlo a la tierra prometida. Pero es bien interesante, en ese camino, cuando Dios los está llevando hacia la tierra prometida, Dios no está ausente. Y una de las maneras es que manda a crear un tabernáculo que no es otra cosa que una carpa, una tienda de campaña. Y entonces ahí precisamente había una parte que era la parte donde se guardaba el arca, y el arca simbolizaba y significaba la presencia de Dios. Muy interesante. Salomón está haciendo esto, está llevando el arca precisamente del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. El verso 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Verso 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar. Wow. Verso 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Quiero que notes esto. En el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Déjame explicarte un poquito esto. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Y el templo también sigue el mismo modelo, sigue la misma forma, sigue el mismo esquema. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Uno que eran los patios o el atrio, como le llama la Biblia. Después estaba la parte que era la parte central, digamos, de la parte del lugar santo que se llamaba, que era el lugar más amplio que había. Y había un tercer lugar que estaba realmente cubierto, separado con una cortina. Y esta parte
más interna, más adentro, era el lugar santísimo. Quiero que notes esto, es muy, muy interesante, muy interesante. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. O sea que trajeron el arca y lo pusieron en la parte más de adentro, en la parte más sagrada, en la parte que como aquí lo denomina el lugar santísimo. No el lugar santo, sino el lugar santísimo. Verso 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Verso 9. En el arca ninguna cosa había, sino 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron, nota esto, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, o sea, de la parte más adentro, del lugar santísimo, la nube llenó la casa de Jehová. Cuando el arca llegó a ser puesto ahí, los sacerdotes salieron y dejaron el arca en su lugar, dice que todo el recinto, todo el lugar, toda la casa de Dios se llenó. Precisamente aquí entra en esta parte, ¿no? Se llenó, la nube llenó la casa de Jehová. Verso 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Nota. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Nota esto. Entonces dijo Salomón, verso 12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Qué interesante. Verso 13, yo he edificado, dice Salomón, casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias porque en este momento, Señor, tú estás aquí. Y tú eres tan maravilloso. Tú eres tan sabio, Señor. Que tienes, Señor, cada cosa, Señor, con un propósito. Y en este día, Señor, yo sé que tú estás queriendo poner palabra en cada uno de nuestros corazones. Palabra de vida, palabra reveladora, palabra, Señor, que nos hace ver, Señor, aquellas verdades y misterios tan tremendos que tú has preparado para nosotros. Señor, no permitas que nosotros vivamos como simples mortales, Señor, sumidos en las cosas temporales y pasajeras de este mundo, sino que podamos descubrir y darnos cuenta, Señor, de que tú has puesto en nosotros eternidad y que hay cosas que van mucho más allá, Señor, de lo que simplemente podemos experimentar de una manera humana. Padre, gracias te doy. En este momento disponemos nuestros corazones delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. 3 cosas que en este día quiero enfatizar sobre este punto que tiene que ver que Dios habita en su casa. ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué venir a este lugar? ¿Qué es lo que te debe mover? ¿Qué es lo que te debe traer para estar aquí? ¿Qué es lo que debe hacer que tú tengas un corazón dispuesto? ¿Qué es lo que debe suceder en tu vida cuando precisamente te das cuenta de que hay más, hay enseñanzas tan profundas y tremendas a través de la palabra de lo que significa ir a la iglesia? Entonces, una de las cosas que es importantísimo que guardes y que atesores en tu corazón es que realmente Dios está en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí en este lugar. No es el presidente de esta nación. No es alguna persona renombrada del mundo. Déjame decirte, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar. Tú y yo necesitamos darnos cuenta que no podemos venir a este lugar simplemente entrar y salir como si fuera un mercado, sino que aquí hay alguien más grande que este templo, que hay alguien todopoderoso,
que ese Dios, el creador nuestro, realmente se ha hecho presente en este lugar. Y cuando tú tienes claro, cuando tú entiendes esto, déjame decirte, va a cambiar tu perspectiva de lo que realmente es venir a la iglesia. Y vas a anhelar en tu corazón y te vas a dar cuenta del privilegio tan tremendo de poder acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores y tener ese contacto tan estrecho realmente con aquel que realmente todo lo llena. Wow. Tres cosas que son muy importantes que nosotros tenemos que ver. En primer lugar, este texto enseña que Dios habita, ha hecho su morada, ha hecho su vivienda aquí en el templo. Es una verdad maravillosa. Quiero que me acompañes al verso 12 y 13. Versos 12 y 13. Déjame empezar por ahí. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho, nota mira lo que Dios dice, Jehová ha dicho que él habitaría ¿en dónde? En la oscuridad. Para nosotros oscuridad tiene una connotación positiva o negativa. Negativa por lo general. Y aquí parece que es un poco contradictorio que este Dios todopoderoso, con este Dios bueno, que este Dios santo venga a habitar en la oscuridad. Quizás tendría más lógica de que pueda decir, viene a vivir en un palacio donde está realmente lleno y cargado de cosas positivas, donde hay mucha luz, donde hay mucha claridad. Sin embargo, Dios está diciendo a Salomón esto, que él habitaría en la oscuridad. Mira lo que dice a continuación. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Salomón categóricamente está enfatizando realmente una verdad muy tremenda. Déjame decirte, hay una Biblia que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia griega que se escribió precisamente basado en los manuscritos más antiguos que hay del Antiguo Testamento, ya sea que fue escrito en hebreo o que fue escrito en arameo. Interesante. Esta Biblia, déjame mencionarte las palabras que usa para este verso que acabamos de leer. Salomón dijo, el Señor ha puesto el sol en los cielos. En la versión Reina Valera, de frente va y dice, Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad, habitaría en la oscuridad. Pero en la Septuaginta encontramos algo más, de acuerdo a los originales, que nos dan luz de algo muy interesante. El Señor ha puesto el sol en los cielos. Puesto el sol en los cielos. Y ojo lo que viene después, viene a continuación y dice, pero él ha dicho que va a morar en la oscuridad. Y aquí hay dos verdades que son muy interesantes. Una de ellas está mostrando de que realmente Dios habita en el cielo, ¿verdad? Dios está en el cielo. Déjame demostrarlo. Vamos al verso 32. Quiero que agarremos ahí varios versos así rápido, pero para que podamos realmente darnos cuenta. Salomón está haciendo una oración tremenda y él da mucha luz sobre varias cosas. El verso 32 dice, y tú oirás, cuando él está orando, está hablando una verdad tremenda, y tú oirás desde el cielo. Verso 32, verso 34, tú oirás en los cielos. Le está diciendo, se está dirigiendo a Dios. Verso 36, otra vez repite, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos del pueblo de Israel. Verso 39, quiero que notes ahí entramos un poquito más profundo. Y tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Verso 43, tú oirás en el cielo, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Vamos al siguiente verso, 45. Y tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Verso 49, el último. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia.
7 veces encuentras que Salomón está haciendo referencia que Dios está ¿dónde? En los cielos. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar supremo, el lugar tremendo, el lugar donde le corresponde por ser Él como es. Un lugar realmente muy particular que muestra y que concuerda exactamente con la grandeza de Dios. Tremendo. Creo que no podemos perder de vista de la inmensidad, de la magnitud, de la grandeza del Dios todopoderoso que muestra la Biblia. Pero es curioso porque aunque tú ves esa grandeza y esa cosa tan preciosa y tan hermosa, mira lo que dice el verso 27. Verso 27 trae a luz algo muy interesante. Recuerden, lo que está sucediendo es que Salomón está edificando esa casa para Dios, el templo donde Dios iba a venir a hacer su morada. Pero él se encuentra con un tremendo dilema. Él se da cuenta que Dios es Dios, que Dios es infinito, que Dios es grande, que Dios no lo puede contener. Mira el verso 27, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Quiero repetir una vez más, pero dice, es verdad, él mismo se pregunta, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está diciendo algo así de esta manera. Déjame explicarlo de esta forma. Él está diciendo, los cielos de los cielos, todo el firmamento, todo realmente, esa inmensidad no pueden contener a Dios. Él está mostrando, enfatizando realmente de la majestad y el poderío y la grandeza de Dios. Dice, no hay nada que pueda contener. Pero a continuación dice, ¿será posible que no solamente esta tierra, pero esta casa pueda contenerte, pueda realmente abrir sus puertas, pueda realmente tú puedas caber en ello? Él está entrando precisamente en este nivel. Él está tratando de hacernos ver cómo es posible que un Dios tan grande pueda realmente, que no lo puede contener ni los cielos ni todo lo que está creado, cómo es posible que pueda venir a una casa. Wow. Sencillamente porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que Dios es un Dios infinito, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios todopoderoso. Pero sin embargo, a pesar de ser tan grande, Él viene y hace realmente su morada en medio nuestro. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar realmente de aquellas cosas que no vamos más allá, sin embargo, Dios dice, yo quiero hacer una morada en medio de ustedes. Yo quiero vivir en medio de ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar cerca de ti. Wow. Qué verdad, qué inmensidad de tener a este Dios tan maravilloso, tan grande, que viene y se acerca a nosotros. Wow, la figura que uno encuentra en la Biblia es tremendo. Ustedes saben, cuando ellos salieron de la esclavitud, ahí estaba inicialmente. Me encanta mucho esta figura. Cuando ellos salen, había una nube que los acompañaba. Era la presencia de Dios. Una nube en el día y un fuego en la noche. Y a través de eso ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios era quien los guiaba. Una figura tremenda. Pero cuando tú miras después, ese Dios que estaba en una nube, ese Dios que estaba en un fuego, guiando a su pueblo, pero allá arriba, después viene y hace su morada en medio de ellos. Se acerca. Ese es el Dios que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Él se ha acercado.
Tú no puedes venir a la iglesia simplemente por venir. Tú necesitas abrir tus ojos espirituales y darte cuenta, aquí está este Dios todopoderoso que se hace cercano a mí. Mira lo que dice a continuación. Dios no solamente tiene su morada, su vivienda en el cielo, Él tiene su morada también aquí en la tierra. ¿Por qué dice que Dios habitaría en medio de la oscuridad? Es una buena pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Por qué es que Dios usa esta expresión y dice que Él va a venir y realmente va a meterse en la oscuridad? Va a meterse en lo más hondo, en lo más allá adentro, ahí donde otros no tienen acceso. ¿Por qué es que dice esto? Yo creo que lo que está mencionado en la palabra es que nos está mostrando el contraste que existe entre lo que es el cielo y lo que es la tierra. Yo creo que está mostrando el contraste tan tremendo que hay entre lo que es la divinidad y la humanidad. Entre lo que es lo eterno con lo temporal. En lo que es la santidad con lo que es el pecado. Creo que Salomón aquí está hablando de algo, una verdad muy profunda para mostrarnos que nuestras vidas están muy distantes. Y aunque este Dios santo, este Dios poderoso, este Dios infinito, este Dios creador de todo, este Dios único, este Dios inmenso que no puede ser contenido, sin embargo, viene a hacer su morada en medio de lo nuestro, lo finito, lo corruptible, lo que está limitado, lo que realmente está lleno de pecado. Dios, a pesar de que realmente ese no es el hábitat que Él tiene, no es el lugar donde Él se desenvuelve, sin embargo este Dios viene y hace su morada en medio nuestro, en la oscuridad. Ahora es tremendo cuando uno mira eso. Mateo 4:16 va a dar una palabra que creo que es genial para entender esta verdad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Un pueblo que andaba en tinieblas, esos somos nosotros, vio gran luz. Y los asentados en regiones de sombra de muerte, cuando miramos nuestras vidas, eso es. Somos personas tan frágiles, somos personas tan finitas, somos personas tan propensas. ¡Wow! A veces yo me quedo sorprendido. Somos personas muy arrogantes y altivas y creemos que nuestras vidas están en nuestras manos y que nosotros podemos hacer todo. Pero en un 2 viene una enfermedad, en un 2x3 experimento una situación contraria y de pronto nos vamos con la realidad que no somos tan poderosos como pensamos, que nuestras vidas no están en nuestras manos. Y cuando miramos la realidad a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Qué frágiles que somos y qué limitados que somos. Pero qué tremendo cuando miramos a este Dios viniendo aquí para darnos luz. Juan capítulo 1, el verso 3 y 5 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Nota eso. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y nota esto. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nota, una vez más. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y después añade aquí de una manera magistral, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Dios viene aquí a esta tierra.
Dios, que es santo, que es puro, que es luz, viene aquí a esta tierra y se tiene que enfrentar a la oscuridad, tiene que enfrentar a las tinieblas, tiene que enfrentar al pecado. Pero gloria a Dios, la palabra dice que la luz vence a las tinieblas. Y esto hace que realmente nosotros podamos experimentar una tremenda bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres darle un aplauso al Señor? ¡Wow! De repente tú estás andando en la oscuridad. Yo no sé por qué estás atravesando, pero de repente estás en un valle muy oscuro, donde no ves salida, donde no ves respuesta. Estás enfrentando a situaciones donde dices, no me doy cuenta que se puede hacer más en esta situación. Gloria a Dios. Déjame decirte, uno mayor que este templo está aquí. Y ese Dios que es luz, ese Dios que es sabio, ese Dios que es Dios, ese Dios que es infinito, ha venido para transformar nuestra oscuridad y nuestras tinieblas y convertirlas en luz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En segundo lugar, déjame mencionar esto de venir Dios a habitar en nuestro medio y tener un encuentro con nosotros. Tú y yo necesitamos darnos cuenta. Él ha venido para que tú y yo podamos acercarnos a Él, para que podamos tener una relación con Él, para que podamos experimentar de lo maravilloso que es vivir cerca de Dios. Lo que era imposible se hizo posible. Pero otra de las cosas que creo que es importantísimo que nos demos cuenta es que cuando Dios está presente, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y Él hace cosas que realmente nosotros no podemos hacer. Mira el verso 10 y el verso 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Quiero que sientas, quiero que percibas realmente estos versos. Está hablando aquí de algo maravilloso, algo tremendo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, ya dejaron el arca ahí, en la parte central, en la parte más profunda, en el lugar santísimo. Dice que cuando los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube llenó ese lugar y no pudieron aguantar. Era la presencia de Dios, la manifestación de Dios era tan marcada en su vida que ellos decían, no se puede, no aguanto, esto está tremendo, esto es algo sobrenatural, esto es algo divino. Quiero que notes esto porque es una cosa muy importante. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú realmente haces y entiendes la verdad de Dios, esto es lo que va a suceder en tu vida. Vas a poder experimentar las grandes maravillas de Dios. Vas a poder experimentar realmente, empezando desde el perdón, empezando realmente de ser recibido. Wow, yo muchas veces me pongo a pensar, ¿cuál es nuestra vida sin Dios? Una vida que está llena de harapos, una vida que está llena de cosas malas, una vida que está llena de suciedad, una vida que está llena de heridas, una vida que realmente está con muy pocas ganas o sin nada de ganas de vivir. Qué tremendo. Pero en medio de esa situación, cuando tú ves eso y Dios toca y Dios se manifiesta y Dios se hace presente y Él de pronto trae ese perdón a nuestros corazones. Ese Dios cambia nuestras vidas. Ese Dios transforma realmente aquellas situaciones que nos parecen imposibles. De pronto te das cuenta que necesitamos la manifestación de Dios. Tú no puedes venir a la iglesia por costumbre, por tradición, simplemente por venir. Tú tienes que ser una persona que te das cuenta, Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo este problema. Señor, mi vida, Señor, requiere de algo más grande, algo más poderoso que yo mismo. Y es ahí cuando Dios se manifiesta. Esta gente no aguantaba la presencia de Dios. Déjame decirte, qué maravillosa verdad cuando tú puedes palpar a la presencia de ese Dios todopoderoso, donde tu corazón se llena de alegría, donde tu corazón se llena. Wow, cuántas veces
Tú seguramente que ya has tenido esta experiencia. Wow, hace pronto has llorado, ya has llorado, pero ya no era por el dolor, ya no era por la desesperanza, ya no era por las situaciones de frustración, ya no era por todas esas cosas realmente que muchas veces nos hacen sentir tan mal en nuestra impotencia, sino que la alegría, el gozo, las lágrimas que derramamos son producto precisamente de esa bendición de Dios, de ese perdón, de esos milagros, de esa transformación, y de pronto experimentamos algo glorioso en nuestras vidas. Entonces, no puedo aguantar. Estoy llorando, pero no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. Yo necesito la manifestación de Dios. Cuando tú vienes acá, necesitas abrir tu corazón. Una de las cosas que creo que es central en este punto, quiero que notes esto, creo que es central. ¿Cuándo sucede esa manifestación? ¿Cuándo sucede esa manifestación? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuándo? Ayúdenme. Pero sigan el texto. ¿Cuándo se llena de humo la casa de Dios? ¿Cuándo hay una presencia que no pueden aguantar? ¿Cuándo? ¿Qué dice el verso 10? Lea la Biblia. Mire, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron los sacerdotes? ¿Fueron hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, a lo más adentro. ¿Qué es lo que llevaron los sacerdotes? El arca. Llevan el arca. El arca es simbolismo de ¿qué? Presencia de Dios. Cuando el arca estaba en otro lado, el arca estaba fuera del templo, el arca fuera del lugar que le corresponde. Cuando el arca es llevado al lugar que le pertenece, al lugar que le corresponde, en ese momento viene la manifestación de Dios. Déjame decirte, cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, cuando Dios ocupa el centro de nuestras familias, cuando Dios ocupa el centro de nuestra adoración, cuando Él está en el lugar que le corresponde, va a haber una manifestación extraordinaria sobre nuestras vidas. Quiero que notes eso. Hoy ya tenemos unas corrientes tremendas, no solamente fuera, sino dentro de la iglesia. El humanismo está muy fuerte, donde el centro es el hombre. El hedonismo está de moda, donde el placer es el centro de todo. El dar riendas sueltas a tus gustos, el darte la gran vida, el de poder hacer las cosas que a ti te dan la gana, son corrientes equivocadas, que simplemente lo que van a hacer es que te van a hundir, que te van a hacer perder tu familia, que van a hacer perder tu vida, tus años más mozos que tienes, tu futuro se va a ver truncado y lo vas a tirar todo. Nunca me olvido de José Anet, 70 años, cuando entregó su vida al Señor. Es la primera persona que Dios me dio el privilegio de compartirle que entregue su vida al Señor cuando llegué aquí a los Estados Unidos. 70 años, José Anet. Estaban haciendo diálisis 3 veces por semana. Estaban por amputarle una pierna porque tenía una gangrena. Su cuerpo estaba lleno de tatuajes, por adelante y por atrás. Y todos esos tatuajes entraban de víboras, de calaveras, de muerte, de daño, de maldad. No era raro poder ver en la vida de él precisamente en esa relación. Porque cuando tú estás apegado a esas cosas, lo que vas a experimentar son cosas malas. 2 de sus hijos habían estado, ya los mataron. Tenía 3 balas en el cuerpo, me las mostró. Uno de ellos, el último hijo que le quedaba, estaba en la cárcel. Y él se estaba muriendo.
Y él me dice, si yo hubiera escuchado lo que me habían hablado de Dios, mi vida no estaría como está. 70 años de su vida había perdido. 70 años. Y ahí está. Y él decía, pastor, esto es el pago de lo que yo hice. Es el resultado de aquí yo vendí. Déjame decirte, los placeres, el dinero, el humanismo, el que tú seas el centro, no te va a dar lo que tú realmente estás buscando. Tú y yo necesitamos entender de esta figura tan tremenda de traer el arca de Dios al lugar donde corresponde. En otras palabras, ubicar a Dios en el centro de nuestras vidas. El rato que tú pones a Dios en el centro de tu vida, el rato de que Dios es la prioridad en tu vida, el rato de que vienes a la iglesia no porque el pastor te va a decir dónde estuviste, o porque la gente te va a estar simplemente ahí tratando de fastidiar o de molestar, no, sino que tú vienes a la iglesia porque sabes que realmente ese encuentro con Dios, con esa divinidad, el poder estar con Él y poder experimentar no solamente su presencia, pero todas las bendiciones que vienen, esa manifestación gloriosa que Él quiere derramar sobre nuestras vidas, es lo que va a hacer el cambio. Déjame terminar con un pasaje tremendo que está en Apocalipsis. Y déjame leer varios versos, capítulo 21 de Apocalipsis. El verso 9 empieza diciendo, vino entonces a mí. Ustedes saben, Apocalipsis está hablando de los tiempos finales. Está hablando de una manera profética de lo que va a suceder. Fíjate, pon mucha atención en esto. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Wow. Está hablando acerca de esa ciudad santa, está hablando de esa nueva Jerusalén, está hablando del cielo, está hablando de nuestra eternidad con Dios, que descendía del cielo de Dios. Quiero que notes esta profecía, esta palabra de los tiempos que van a venir. Verso 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, en otras palabras, transparente como el cristal, brillante como el cristal. Verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y no vi, nota esto, y no vi en ella, ¿qué cosa? Templo. No vi en ella templo. Está hablando del cielo, está hablando ahí de la presencia de Dios, está hablando de la eternidad con el Señor. No había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo es el lugar donde Dios se manifiesta. El templo es el lugar donde Dios habita. Es muy importante que nos demos cuenta. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios nos quiere mostrar realmente una dimensión suprema, una dimensión sobrenatural, una dimensión divina. Es precisamente vivir en el espíritu. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a poder experimentar eso, que vamos a poder ver a Dios cara a cara. Vamos a poder conocer al Señor realmente tal como Él es. Y por ende no vamos a necesitar más de un templo, porque Dios estará con nosotros tal como Él es. Pero quiero que notes esto. Mientras que tú y yo todavía no entremos a este nivel de espiritualidad, cuando todavía nuestros cuerpos corruptos no sean transformados en algo incorrupto,
Cuando realmente este cuerpo mortal todavía no ha sido transformado en inmortalidad. Déjame decirte, necesitamos darnos cuenta que el templo es necesario. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de ellos. Porque Dios realmente se manifiesta en medio de ellos. Y mientras que todavía no podamos tener al Señor todo el tiempo, las 24 horas, y tener una experiencia sin límite alguno, necesitamos realmente darnos cuenta del valor y la importancia que tiene la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que tú estás aquí en la tierra, mientras que tú y yo todavía estamos vestidos de este cuerpo corrupto y mortal, necesitamos indefectiblemente acercarnos al templo de Dios para tener un encuentro con este Dios y para experimentar sus maravillas, sus bendiciones.